Primera de Corintios capítulo 6 del 1 al 3. Gracias a Dios por su presencia y los hermanos que hasta ahora han llegado para entregarle la ofrenda al Señor Jesús y para oír su gloriosa palabra. Todos son bienvenidos en el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1, 2 y 3. ¿Lo ubicaron? Dice la palabra de nuestro Dios: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Denle una alabanza al Señor Jesús y tome su lugar. Gracias al Señor Jesús por la vida, por la salud y por la oportunidad que nos confiere de congregarnos en su glorioso nombre. ¿Usted sabe de qué vamos a hablar? ¿De qué? Del juicio de los ángeles, o sea, el juicio del diablo y sus demonios. ¿Ese qué juicio es? Juicio número 6. ¿Cuál es el juicio número 3? Bueno, están bien ubicados. Entonces vamos a mirar el juicio de los ángeles. Mire, los primeros 11 versículos de este capítulo 6 hablan acerca del pleito entre los hermanos. Comienza hablando acerca de esto, porque los hermanos en la iglesia de los Corintios tenían pleitos muy a menudo, y entre ellos no había un hermano capacitado, un hermano sabio que pudiera resolver o servir de árbitro en medio de esos pleitos, sino que se demandaban ante los jueces paganos. El hermano llevaba al hermano ante un juez pagano para que el juez realmente arreglara el problema. Eso era algo serio. Y realmente, pues, usted sabe que la iglesia de los Corintios se creía una iglesia muy sabia. Oiga, una iglesia muy sabia, primero, y segundo, era una iglesia que estaba dotada de todos los dones. Sin embargo, mire la situación en que vivían: en pleitos, en celos, en iras y en contiendas, y llevando al hermano ante un juez pagano para que le ayudara a resolver el problema. Usted encuentra en esta carta, en estos versos, encuentra 6 veces la palabra no sabéis. Oiga, no sabéis, siendo una iglesia tan sabia. Y mire que 6 veces se menciona la palabra no sabéis.
Primero, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que los santos han de juzgar aún a los ángeles? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿No sabéis que el que se junta con una ramera es hecho un cuerpo con ella? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y era una iglesia que se creía muy sabia. Entonces, Pablo dice, mire, nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar aún a los ángeles. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo será el juez juntamente con su iglesia. Recuerda entonces que ese juicio se llevó a cabo, ¿dónde? A ver, ¿dónde se llevó a cabo el juicio del diablo y sus demonios? ¿Ah? Mire, ese juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese fue el lugar, la cruz del Calvario. Mire lo que dice San Juan 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Satanás no tenía nada en Cristo, nada, absolutamente nada. De la misma manera, nosotros debemos de creer que Satanás no tiene nada en su cuerpo, que es la iglesia, porque si él no tiene nada en la cabeza, tampoco tiene nada en el cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El Señor Jesús dijo algo acerca del Espíritu Santo, hablando de la misión que Él traería, y dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, oiga, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vea, cuando Cristo dijo esas palabras, Satanás todavía no había sido juzgado. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Pero cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, Satanás ya había sido juzgado. Eso es lo que dice aquí de una forma sumamente clara. Entonces no olvide que el lugar de este juicio fue en la cruz del Calvario. Hebreos 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Recuerda que la muerte fue destruida en la cruz del Calvario. El diablo fue destruido allí. De manera que este juicio ha sido ya un hecho. Oiga, este juicio fue un hecho consumado. Colosenses 2, verso 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Mire que todas las fuerzas infernales, todo ese séquito de demonios, ya fueron vencidos y exhibidos públicamente allí en la cruz del Calvario. Ahora lo que nosotros tenemos que mirar son los resultados inmediatos y futuros de ese juicio. Oiga, ese juicio ya tuvo lugar, pero tenemos que mirar los resultados de ese juicio, resultados inmediatos y futuros. Pero antes de hablar de esos resultados inmediatos y futuros, tenemos que definir qué es un juicio, en qué consiste un juicio hecho, para que podamos entender bien, porque de lo contrario no vamos a entender. Bueno, el pastor está hablando que del juicio de los ángeles, que nosotros vamos a juzgar, y está diciendo que ese juicio ya pasó, entonces usted se puede confundir, ¿sí o no? Por eso entonces tenemos que definir, antes de hablar de los resultados inmediatos, resultados inmediatos de ese juicio y resultados futuros. Entonces, antes de hablar de esas dos cosas, tenemos que definir en qué consiste un juicio hecho. Tenemos que saber en qué consiste un juicio hecho. Un juicio hecho consiste, escuche bien, un juicio hecho consiste en la sentencia legal aún no ejecutada y la ejecución final de la pena. En eso consiste un juicio hecho, en una sentencia legal no ejecutada y la ejecución de la pena o del castigo. O sea que llega la sentencia legal, pero todavía falta el castigo. ¿Sí me entiende? Todavía falta realmente el final de la pena. En otras palabras, el diablo ya fue sentenciado. Oiga, el diablo ya fue sentenciado, pero el castigo todavía no se ha ejecutado, pero él ya está sentenciado. Pero la pena, el castigo, todavía no se ha ejecutado. Y la demostración
más clara, más sencilla, de que aunque él ya fue sentenciado y el castigo no se ha ejecutado, ¿cuál es la demostración? Que el diablo todavía anda libre, ¿o no? Todavía anda libre. Hermano, este mundo está plagado de espíritus buenos y malos. Usted ignora o ignoramos cuántos espíritus malos pasan todos los días frente a nosotros. Cada mal pensamiento que usted tenga es un espíritu malo. Pero tenemos una ventaja, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, hay una parte de espíritus malos, pero hay dos partes de espíritus buenos. ¿Sí? Entonces son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que el diablo anda libre. En esta dispensación de gracia el diablo está libre. Y aún Cristo lo llama a través del apóstol Pablo el príncipe de este mundo. Así lo llama. Bien lo que dice aquí, 2 Corintios 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el diablo está suelto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el diablo ya fue sentenciado, pero Dios le permite seguir como usurpador. Escuche bien, él ya fue sentenciado, pero Dios le permite seguir como usurpador hasta el tiempo de la ejecución. Oiga, Dios le permite a Satanás seguir como usurpador hasta el tiempo de la pena, hasta el tiempo del castigo. Y vamos a mencionar un ejemplo bíblico acerca de esto, y es el ejemplo del rey Saúl. Usted sabe muy bien la historia, sin embargo, David fue el primer rey que ocupó el trono. Él fue el primer rey que ocupó el trono de David. Y David es un tipo del Mesías, de quien se dijo que reinaría sobre la casa de David. Lucas 1:31. Ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oiga bien lo que dice el texto. Y su reino no tendrá fin.
los que realmente no creen en la deidad, que siguen creyendo que son dos los dualistas y otros que son tres, entonces ellos dicen que en la eternidad Jesucristo le va a entregar el reino al papá. Si eso enseñan ellos. Y él seguirá por allá a un ladito como el muchacho mandadero, pero no va a reinar. Pero aquí dice que su reino no tendrá fin. Entre el ungimiento, oiga bien, entre el ungimiento de David y la expulsión de Saúl pasó un tiempo, durante el cual Saúl reinó como usurpador. ¿Te ha leído bien la historia, sí o no? Oiga, entre el ungimiento de David, oiga, pasó un tiempo en el cual Saúl siguió reinando, pero como usurpador, bajo sentencia divina. ¿Sí o no? Bajo sentencia divina, siendo David el rey, porque ya fue ungido como rey, pero no ocupó el trono inmediatamente cuando fue ungido. Ya Saúl había sido rechazado, pero siguió reinando como usurpador. Así que ya estaba sentenciado. De la misma manera sucede ahora. Oiga, sucede ahora. Satanás reina como usurpador, bajo sentencia de muerte eterna. Oiga, porque ya está sentenciado a muerte eterna. Y la ocupación del trono de Cristo todavía está en futuro. ¿Sí entiende? Saúl reinó como usurpador, ya había sido sentenciado, ya había perdido el reino. El verdadero rey era David, pero no había ocupado el trono. Así que Saúl fue rechazado, pero aún retuvo su reino y fue reconocido como rey después de ser rechazado por Dios. La sentencia fue pronunciada, pero no se ejecutó enseguida. Oiga, la sentencia de Saúl fue un hecho, perdió su reino por la desobediencia, pero no se ejecutó la sentencia enseguida. Así que durante ese periodo que Saúl, siendo rechazado como rey, habiendo perdido el trono, siendo David el verdadero rey está siendo perseguido por el usurpador. Saúl persigue a David para matarlo, lo persigue por los montes, por los collados, y David duerme por allí en las cuevas, porque Saúl lo persigue para matarlo. Lo mismo sucede ahora. Satanás todavía está actuando, está persiguiendo a Cristo.
Oiga, Satanás, que está sentenciado, persigue todavía a Cristo en este tiempo. Usted dirá, ¿cómo así que lo persigue? Sí, lo persigue al perseguir la iglesia. Porque el que persigue la iglesia persigue a Cristo. Recuerde lo que le dijo Cristo a Saulo de Tarso cuando lo estaba persiguiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo la iglesia. Pero Cristo dice, me está persiguiendo a mí, porque somos uno, en Cristo Jesús somos uno. Mire, hermano, la actividad de Satanás en este tiempo, siendo ya sentenciado a muerte eterna, y sigue como usurpador habiendo perdido el reino, esa actividad satánica nos hará entender a nosotros, segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que esa actividad de Satanás en este tiempo como usurpador, habiendo perdido el reino, oiga, siendo ya sentenciado, nos hará entender lo que dicen estos dos textos. Segunda de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a los infiernos, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y mire lo que nos dice Judas. Dice que fue guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bendito su nombre. Nota que Pedro dice que Satanás, los ángeles, fueron arrojados ¿a dónde? A los infiernos. Oiga bien, a los infiernos. Entonces, uno puede pensar, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si Satanás está en los infiernos con sus demonios, entonces quien está haciendo la guerra no es él. Tiene que ser otro, pero no es él ni son los demonios, porque allí están ardiendo en las llamas del infierno. Pero eso no es verdad. Oiga, pero eso no es verdad. Porque anda suelto. Y para allá hay una canción que dice que tiene zapaticos de algodón. ¿Sí lo ha oído la canción? Se mete suavecito. Él no se da cuenta porque imagínese, un zapato de algodón, ¿qué bulla va a hacer? Entonces, esto nos da a entender, oiga bien, le vuelvo a repetir. Dice el texto que Satanás y sus ángeles están en los infiernos, que Dios los arrojó a los infiernos, los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos dan a entender estos dos textos?
que el infierno, oiga, que el infierno no es un lugar. Oiga, el infierno no es un lugar. Entonces, ¿qué es el infierno si no es un lugar? Es una condición, es un estado. Eso es el infierno, un estado. En otras palabras, para que usted entienda mejor, el infierno es la antesala del lago de fuego. Usted va a un consultorio médico, tiene que esperar, ¿sí o no? En la antesala que salga el médico y pasar realmente allí para examinarlo. Entonces, el infierno no es un lugar, es un estado. Podemos decir que la antesala del lago de fuego. Mira lo que dice realmente el texto. Vale, cuidado. Apocalipsis 20, verso 14. Porque el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. O sea, que los que estén en el infierno, contando el primero Satanás y sus ángeles, en ese estado van a ser lanzados al lago de fuego. Verso 14, Apocalipsis 20, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces mire que el infierno lo van a lanzar al lago de fuego, porque el infierno no es un lugar, es un estado. Bendito su nombre. Donde realmente pues el que llega al infierno ya sabe qué le tocó. Ya sabe para dónde va. Porque es que como algunos dicen, no ves que no se muere, como el animal, no se vuelve a dar cuenta de nada, porque la Biblia dice, en el Seol quién te alabará, en el sepulcro ya no hay memoria, y que uno se murió, ya durmió, que fue como antes de nacer, que bueno. Si eso fuera así, Pablo dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero como eso no es así, hay una resurrección. Una resurrección. Entonces, realmente la persona donde cuando se muere está consciente. Oiga, está consciente de lo que le tocó, de lo que él buscó, de lo que él aseguró aquí. Él sabe si está condenado o está salvo. Y si no, cuando se encuentre con él, bueno, usted no va a encontrar con él. Le pregunta que si él estaba consciente del infierno o no. Cuando clamaba, Padre mío, vean, ¿por qué no le da permiso a fulano de tal que moje su dedo en la agüita y venga y toque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama? Ya él estaba en el infierno, pero no habían llamas, su propia conciencia. Porque no hay cosa más terrible que una conciencia acusadora. Eso dice la Biblia. Entonces, ya realmente la persona sabe qué fue lo que él buscó. Porque como Dios no quiere que las almas vayan al infierno, Dios no quiere.
Por eso el infierno no fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Le recuerdo que el hombre va al infierno porque quiere, porque él elige el infierno. Dios le ofrece el cielo, él dice, no, yo no quiero cielo, yo quiero el infierno, me voy para allá. ¿Sí? Eso es una gran verdad, pero Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, debe quedarle claro, oiga, que el infierno no es un lugar, es un estado. Bendito su nombre. Pero cuando inicie el milenio, Satanás sí va a ser amarrado, sí va a ser encadenado y echado en un lugar. Vea lo que dice la Biblia. Apocalipsis 20, verso 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Oiga, lo ató por 1000 años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, después de que se cumplan los 1000 años, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Oiga, lo sueltan un poco de tiempo. Pero cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Allí ya va a tener lugar la ejecución de la pena, la ejecución del castigo. Allí es donde va a tener lugar. Pero les recuerdo, ya finalizando, que después de esto, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue? El juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio, pues Satanás no va a estar, porque ya está en el lago de fuego. Ese no es un juicio para definir quién se salva y quién no. No. Dice que se abrieron libros y el que no fue hallado, o sea, Dios es tan justo que habrán libros para probarle a la persona, vea, usted aquí no está. Su nombre no aparece. Es decir, el que esté ante el juicio del gran trono blanco está completamente perdido. Allí nadie se va a salvar. Todos
se perderán. Pero gracias a Dios que nosotros no estaremos ante el gran trono blanco. Nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, sea la obra buena que resistió el fuego, o sea mala que fue construida ¿con qué? Con heno, hojarasca y madera. Pero la obra buena que fue construida con oro y plata y piedras preciosas resistirá el fuego. Así que nos queda pendiente el próximo martes el juicio ante el gran trono blanco.